¿Qué es lo que vamos a hacer en este webinar? Pues vamos a construir un dashboard bastante profesional. ¿Cuál es el tema? ¿Sobre qué queremos nosotros estar trabajando? Escogí al enemigo público número 1 de la actualidad, que es el señor coronavirus. Me dijeron por ahí, oye Felipe, ¿y por qué utilizas ese tema? La gente ya no quiere estar oyendo de coronavirus, es el pan de cada día. Y pues precisamente por eso quise utilizar este tema. Por un lado, te puedes informar de cuál es la situación que está en el mundo. Vamos a trabajar con datos reales de un informe a nivel global, que es real, ¿sí? Y aparte, pues el beneficio es que todos estamos hasta el cansancio harto de estar escuchando el coronavirus, pero me queda claro que todo mundo entiende cómo se mide el coronavirus, qué es lo que se informa del coronavirus. Ya sabemos que hay contagios, ya sabemos que hay fallecimientos, ya sabemos que hay días de pandemia, hay semanas de contagio, etcétera. Entonces me ahorro toda la explicación del ejercicio. ¿Por qué? Porque todo el mundo está empapado del tema y por eso se escogió. Fíjate, este webinar supone que hay un programa televisado en donde han incluido una sección diaria en donde sale un especialista que le está informando a todo el mundo respecto a la situación del COVID-19, tanto en México como en el mundo. Resulta que tú eres analista de datos y tienes la responsabilidad de generar el informe de tipo dashboard que el especialista que sale en la televisión va a utilizar como apoyo por si alguien le hace alguna pregunta ahí al aire, ¿no? ¿Cómo podría ser entonces un dashboard que informe respecto a México y el mundo respecto al tema del COVID-19? Pues bueno, lo primero que hay que entender es que ese dashboard hipotético que nos estamos imaginando, pues deberá tener dos secciones, ¿sí? Debe haber una parte en la que se muestre la información de México, así a grandes rasgos, y debe haber otra parte en donde se muestre ya la información del mundo, de los países que nos interesa analizar. Ok, a nivel país, ¿qué nos podría interesar ver? Pues a mí me queda claro que es fundamental decir cuándo empezó la pandemia en México, decir cuántos días van de pandemia, cuántas semanas han pasado desde que ocurrió el primer contagio. Eso es fundamental para el seguimiento de la pandemia, ¿no? Desde luego, a partir de ese momento, también va a ser de rigor informar cuántas personas se fueron contagiando y cuántas personas fueron falleciendo al correr del tiempo, ¿no? Y como el número así grueso de contagiados y de fallecidos puede ser muy escandaloso, hay que como darle un poco de perspectiva. ¿Cómo se hace eso? Pues sabiendo cuántos contagiados y cuántos fallecidos hay, pero por cada 100,000 habitantes, ¿no? Eso va a permitir que podamos compararnos con los demás de una forma más equitativa. Todo esto que estoy diciendo se puede resolver tranquilamente con un análisis de estadística descriptiva simple, ¿no? Respecto al mundo, o más bien dicho, los países que nos interesan, queremos saber cómo les está yendo con el tema del coronavirus y también queremos poder compararlos con México, ¿sí? Para estar bien informados, nos interesa la estadística descriptiva de contagios y fallecimientos. Eso es de ley, lo vamos a tener que poner también para el mundo, para los segmentos que vayamos eligiendo. Podemos tener también un análisis de tendencia que nos muestre cómo fueron presentándose los contagios a medida que transcurrían las semanas de pandemia. Ese es el típico gráfico de líneas acumuladas que nos han estado mostrando en todos lados. ¿Qué más podemos hacer? Podríamos hacer también un análisis top 5 para ver quiénes van a la cabeza en cuanto a contagios. Esto también se puede complementar con un mapa de densidad que nos muestre la saturación con la que se están presentando los contagios en diferentes países, así de manera gráfica muy bonita. Fíjate, como te decía, la cifra de contagios puede ser bastante engañosa, pues la gravedad de la pandemia también tiene que ver con el tamaño de la población que está afectando. Es decir, 10 contagiados en una población de 100 personas es más grave que 500 contagiados en una población de 2 millones. Por lo tanto, ahí sí, con respecto a los países, es de rigor hacer un análisis comparativo en donde mostremos los países que más contagios han presentado por cada 100,000 habitantes, lo que nos ayudará a ver los contagios en perspectiva respecto a la población total de los países. Obviamente toda esta información no debe ser estática, debe haber ahí alguna segmentación. Se me ocurre que segmentemos por país y por semanas de pandemia. Eso puede ser suficiente para hacer un análisis profundo de los datos que tenemos, ¿no?
Ya con todo esto que hemos estado platicando, pues ahí ya nos hemos ido más o menos imaginando cómo puede ser nuestro dashboard. Y a partir de ahí, nosotros vamos estableciendo los elementos que lo van a componer uno tras otro. Y ahí vamos a concluir teniendo un informe bastante completo y bastante profesional. Y bueno, ya que sabemos qué es lo que queremos, sigue una pregunta importante. ¿Qué datos necesitamos para generar nuestro dashboard? Aquí debemos entender por datos los mínimos datos con los cuales podamos nosotros hacer toda la explotación, ¿sí? Lo primero que debemos saber pues es cuáles son los países sujetos de análisis, pues debemos asegurarnos de contar con datos disponibles diariamente para esos países. Supongamos que los países elegidos son Estados Unidos, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, Italia, Japón, México, Corea del Sur y España. Debemos conocer la población total por país. Con ese dato podemos calcular también cuántos cientos de miles de personas hay en el país, lo que nos permitirá saber cuántos contagios y fallecimientos hubo por cada 100,000 habitantes, que es un dato súper necesario para poder apreciar el impacto real del virus. Necesitamos saber cuándo fue el día de primer contagio para cada uno de los países sujetos del análisis. Esa fecha es el día de pandemia 1 y a partir de esa fecha podemos saber de forma consecutiva en qué día de pandemia se encuentra cada país. Obviamente, sabiendo qué día de pandemia es, también podemos saber qué semana de pandemia es la que está ocurriendo. Toda esta información nos ayudará a segmentar por país, por día de pandemia y por semana de pandemia. A partir del primer día de contagio, deberemos conocer diariamente cuántos nuevos contagios y cuántos nuevos fallecimientos hubo cada día. Estos datos deben estar disponibles de manera regular, es decir, que las fuentes que consigamos para sacar estos datos debe ser una fuente que nos garantice que todos los días vamos a tener información, ¿sí? Para poder darle continuidad al informe. El paso 1 ya ha sido un éxito, pues ya sabemos qué queremos, sabemos qué datos necesitamos, tenemos el diseño del informe en mente. En 60 minutos habremos de pasar de tener nada, es decir, un libro en blanco, a tener una herramienta de analítica de datos profesional con datos reales.